Bienvenidos a Conversaciones con la Universidad. Con ustedes, su presentador, Luis Pulido Ritter. Buenos días. En el día de hoy, en el programa Conversaciones con la Universidad, tenemos el gusto de tener una conversación con Adrienne Samos, editora, curadora, crítica y gestora cultural. Samos dirige ARPA, entidad cultural sin fines de lucro, y la editorial Sarigua. Fue cofundadora y directora de la revista cultural Talingo entre 1993 y 2007, que obtuvo el premio Príncipe Claus. Es asesora de la Fundación Cisnero Fontanals y Casa Museo Endara. Curó, junto con Gerardo Mosquera, el evento urbano internacional Ciudad Múltiple, celebrado en la ciudad de Panamá. Además, tenemos como invitados en Conversaciones en la Universidad para que nos acompañe en este diálogo a Carlos Fitzgerald, arqueólogo y experto en patrimonio histórico de Panamá, y al profesor Rafael Martín, que es profesor de artes visuales y exdirector de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Panamá. Adrián, para los que no sabemos, ¿qué significa ser curadora de arte? Curadora de arte. Bueno, me lo acaban de preguntar justamente ahora y esto está funcionando, ¿sí? Oyen, curadora es un término muy viejo y en esencia significa lo mismo de antes. Lo que pasa es que quizás la labor de curador que se tenía antes en los museos, porque es un trabajo, un cargo originariamente de los museos, así que desde que los museos se inventaron ha habido un curador que se encarga de la colección permanente del museo, pero además de encargarse de curar, es decir, de cuidar esa colección, también se encargaba de poner esos objetos, de escoger los objetos que iban a exhibirse en determinada temporada, escogerlos, montarlos, escoger el diálogo que esos objetos iban a tener los unos con los otros, y eso es exactamente lo que hace un curador hoy en día también. Solamente que el trabajo, digamos, del curador contemporáneo se ha desprendido de ese trabajo de cuidar la colección permanente y ha salido a significar casi que en muchas esferas del mundo del arte, el curador ha adquirido una importancia algo desmedida según mucha gente y se ha convertido casi que el nombre está por encima de los artistas que está exhibiendo. Así que el curador es un organizador de exhibiciones, pero que ha cobrado en estos tiempos un papel muy protagónico en el mundo del arte, casi al punto de fama así como internacional y grande, ¿no? En el mundo del arte. Y ahí precisamente es la pregunta, porque el tema del programa de hoy es ¿quién puede ser artista? ¿El curador decide quién puede ser artista, sí o no? Sí, el curador decide, pero sí, básicamente el coleccionista decide. En el mundo del arte el mercado es muy fuerte, ¿no? Pienso que no hay hay que pensar muy, muy seriamente en el daño que hace el mercado al arte. Pero tampoco hay que poner una importancia absoluta al mercado del arte. El mundo del arte tiene muchos grupos de poder que forman opinión. Antes el crítico tenía una importancia bastante grande. Ahora el curador tiene su importancia, pero yo pienso que fundamentalmente el coleccionista es quien determina el valor, digamos, monetario y digamos, en el imaginario colectivo, el valor que tiene la obra determinada. Es decir, que la obra de arte en sí no está sola, está acompañada de todo un mundo de opiniones y de toda una serie de escenas artísticas y de actos
de relaciones sociales que influyen muchísimo en esa apreciación de la obra de arte. ¿Quién puede ser artista? Es otra cosa. Es decir, sí, el mundo del arte quiere hacernos creer que solamente en ese mundo el artista puede funcionar, verdaderamente. Y si no se le reconoce en el mundo del arte, no es artista. Yo siento que hay que romper con eso, y mucha gente también. Es decir, romper con eso, es decir, con ese mundo del arte o con la concepción convencional del arte. Creo que sí, que con la concepción convencional del arte. Bien, vamos a pasar a nuestros amigos aquí que nos acompañan en conversaciones con la universidad, porque precisamente nuestro tema es ¿quién puede ser artista? Me gustaría, pasar la conversación también a ellos y que hagamos este diálogo. Okay. El punto, yo pienso, Adrián, también debería ser qué es arte, para comenzar a determinar quién puede hacer el arte. Entonces, desde el punto de vista de la antropología o de la cultura popular, hay muchas manifestaciones, expresiones y elementos que son artísticos, pero que no necesariamente son reconocidos por el mundo del arte que tú mencionaste, por los curadores o por los coleccionistas. La otra cara de esa moneda es que muchas veces se comienza a popularizar o a hacer algo muy valioso que antes no lo fue. Entonces, y yo lo veo en la arqueología, ¿no? En la arqueología tú de repente encuentras culturas o artefactos o manifestaciones que en un tiempo nadie les prestó atención y que hoy día adquieren un gran valor y representan una, entre comillas, aportación al mundo del arte, cuando en realidad siempre lo fueron. Yo no sé, Rafael. Bueno, precisamente empezamos a hablar del mundo del arte, que es extremadamente complejo, y mencionabas algunos de los actores, ¿no? Curadores, coleccionistas, el mercado, y cuando hablamos de coleccionistas, yo pienso que también hay que comprender que ese término abarca también instituciones y estados, ¿no? Y se establecen relaciones, ¿no? Hay relaciones entre los artistas y los curadores y los coleccionistas y las instituciones y los críticos y etcétera. Y estas interacciones no son uniformes, o sea, dependen de casos específicos, de situaciones específicas, de momentos históricos específicos, etcétera, ¿no? Y yo creo que esas interrelaciones son realmente lo que hay que analizar, ¿no? Cómo funcionan, cuáles son los mecanismos que operan, qué influencia tienen los diferentes actores sobre lo que se da en el mundo del arte, lo que sucede, ¿no? Exacto. Y es curioso cómo vemos que el objeto de arte queda relegado, casi que no lo hemos mencionado, ¿no? Estamos hablando de relaciones, de gente, de qué piensa el uno, qué piensa el otro. Volvemos siempre al qué dirán, literalmente. Y el objeto queda como una excusa, casi. Sí. Como el fetiche, sin duda. Sí, sí. Pero es la razón de ser. Bueno, no sé si sea la razón de ser. En realidad es lo que decimos que es. Pero cuando empezamos a hablar un poquito y a escarbar, ese objeto queda nuevamente a la discreción del momento histórico, como acabas de decir tú, un objeto que quizás siempre tuvo valor en sí o no. A lo mejor no sé, también estamos pensando desde una perspectiva, cada uno de nosotros en un momento dado, muy particular. Y ese objeto va cubriéndose de lo que nosotros nos da la gana, o esa serie compleja, red compleja social, le dé la gana de decir que ese objeto es. Fíjate que una de las cosas que surge de repente es que el objeto está vinculado a un grupo de individuos o varios grupos en diferentes lugares. Entonces, ese contexto social, cultural, económico del arte, yo pienso que es tan relevante como el objeto per se, como evidencia de la creatividad o del genio
creativo de las personas. Bueno, hace poco yo estuve en una exposición de arte, ¿verdad? Estaba llenísima la exposición, hablando de que el objeto de arte queda relegado. La gente llegó a la exposición, conversó, tomó su champaña, su soda, esto, y más bien parecía un evento social, más bien. Es decir, yo me pregunto cómo tú, como curadora, cómo tú ves esto, cómo manejas esta situación. ¿Es algo normal o es algo muy propio de nuestro país o es algo universal, todo este tipo de... Si quiero ver a mis amigos o quedar bien con el artista, voy, pero para ver la obra no. Uno va en otro momento, pero en el momento de la inauguración es ridículo pensar que uno va a ver bien el arte. Y Warhol lo dijo clarito, como él siempre lo decía todo clarito. No, sí, aquí, we are the art. Nosotros somos el arte, los artistas y el mundo del arte somos el arte. Y tenemos que entender eso claro. Eso pasó porque en una de esas exhibiciones de Warhol, inmensa, se llenó tanto que tuvieron que sacar las obras de arte. Y nadie se dio cuenta. Eso es increíble. Tuvieron que sacar la obra de arte. Muy bien. Volviendo a eso, ¿de quién puede ser artista? Es decir, esta idea romántica, por ejemplo, el artista que conquista un mundo, el genio. ¿En qué queda todo eso hoy día? Yo pienso que sin duda alguna el arte es el producto de una disciplina, el producto de un pensamiento que se vuelve acción y que a su vez se vuelve pensamiento. Es decir, que la acción es una forma de pensar y que el pensar es una forma de hacer, etcétera, etcétera. Eso es, sin duda alguna. Uno tiene que pensar bien para, como decía el otro día, revelarnos, ¿no? Para revelarnos tenemos que pensarlo bien. La idea no es tirarlo todo por la borda, sino tener un método, ¿no? Otro orden. Nosotros no podemos funcionar sin orden. Una estructura tiene que suplir a otra. Pero el romantizar el asunto, idealizar el asunto, lo único que hace es volver a los mismos patrones, estancarnos. Yo pienso que todos podemos ser artistas en un momento dado. Y más que ser artistas, usando esa idea de Faulkner, que decía, no seas escritor sino escribe, ¿no? Cambia tu vida, usa tu vida. No solamente el objeto es el arte, sino la forma en que uno se maneja y la forma en que uno va pensando su vida y haciendo sus cosas, tratando de no siempre... El momento que no piensas las cosas las vas a hacer exactamente igual que siempre. Y pienso que volverlo así a uno, al día a día de uno mismo, y no pensar que hay alguien allá que es superior a nadie, sino que es superior quien piensa su vida y quien no se deja llevar por las ideas de los demás, ¿no? Eso se puede aplicar exactamente a todo. Lo que pasa es que el mundo del arte está en un corralito, el mundo académico está en otro, el mundo científico está en otro. Es decir, nos gusta el tema de los corrales y nos sirve. Yo no te quiero echarlos abajo, porque nosotros no podemos funcionar sin instituciones y sin cosas donde agarrarnos firmemente. No podemos. O sea, ojalá pudiéramos, pero no podemos. Ahí son limitaciones mentales, sociales, y eso nos sirve, pero entender que son corralitos y que son invenciones. Claro, es decir, como ves aquí tenemos muchos estudiantes del José Dolores Moscote, ¿verdad? Son muy inteligentes. Así es, ¿verdad? Y ayer estaba precisamente leyendo un texto de Humberto Vélez. Humberto Vélez es un artista panameño reconocido internacionalmente y en Panamá, por supuesto. Y él tiene una frase que me dio mucha risa porque Humberto Vélez es abogado de profesión y un día le dijo al padre, voy a Cuba a estudiar cine. ¿Y cuál fue la reacción del padre? Ay, Dios mío, vas a quedar hecho un taquillero, ¿verdad? Es decir, tú cobrando la taquilla en la entrada del cine. Y a mí me dio mucha risa esto, ¿no? Porque todos aquellos en su vida que deciden de una u otra forma ser artista o hacer arte, nos tenemos que enfrentar con ciertas dificultades o tienen que enfrentarse con ciertas dificultades. Sí. Y Humberto Vélez eso es excelente, esa frase. Esa frase. Sí, la familia, a veces los amigos, y cuando uno quiere pues cambiar las reglas de su juego personal de vida, pues tienden a aplacarnos, ¿no? Y eso fue efectivamente, mijito, usted va a estudiar cine, va a terminar de taquillero seguro. Y claro, qué ánimos le dio, no muchos, pero efectivamente esa idea también esa idea también de uno de surgir y de surgir hacia arriba y todo esto tiene en nuestra mentalidad toda una serie de
patrones de jerarquía, ¿no? Uno está pensando siempre de que uno ahora mismo no es lo que podría ser en otro momento. Y nuevamente, yo creo que más que hacer, uno siempre quiere ser algo, ¿no? Porque en esta sociedad hay como que ponerse en una posición de cierta altura para poder ser respetado, etcétera. Hay todas esas patrones de pensamiento que se nos meten en la cabeza y que uno mismo va pensando, bueno, yo no soy profesor, yo no soy artista, yo no soy curador, yo no soy, y entonces no soy nadie, ¿no? Uno hace, ¿no? Y uno piensa lo que hace. Yo creo que es muy difícil todo esto, pero todo tiene que ver con arte, pienso. El arte simplemente es una manera de pensar distinta. Y por lo tanto, cuando tú piensas de manera distinta, es decir, rompes un poco con los patrones comunes, vas a actuar también de manera distinta, eso va junto. Y lo que hace, los trabajos de los objetos, etcétera. Si quieres formar parte del mundo del arte, bueno, prepárate con esa. Pero no necesariamente yo creo que la palabra artista o la palabra arte o la palabra hacer y pensar de manera... el arte es ruptura. Eso no pertenece al mundo del arte nada más. Perfecto, el arte es ruptura. Hay un asunto, es decir, tu larga experiencia en Panamá como curadora y crítica de arte, directora de Talingo, por ejemplo, es eso, si partimos del concepto de que el arte es ruptura, ¿qué tan permisible es la sociedad panameña para aceptar el arte como ruptura? ¿Qué tan permisible es? No creo que haya mucho concepto de eso. Yo creo que yo creo que es lo primero que hay que tener en mente y bueno, no solamente en Panamá, yo creo que en todos lados. Es muy cómodo tener a la gente pensando de una manera correcta y que todo el mundo obedezca y que todo el mundo tenga la respuesta a una pregunta, una respuesta ya prehecha, preconcebida. Todo el mundo se porta bien y no hay mucho lío. Entonces, la educación se ha convertido en eso, algo muy frío, muy rígido, muy convencional. Entonces, el arte se tiene que meter desde el principio para socavar eso. Yo creo que de alguna manera es casi imposible lograr eso. Y por eso que la educación en el arte, y ese es el libro que tienes en tus manos y que tratamos de seguir conversando sobre ese tema. La educación, en la educación tiene que haber ese concepto de ruptura. Perfecto, eso va a ser parte de nuestra de la segunda parte cuando entren los jóvenes del Moscote. Pero en ese sentido, el arte como ruptura, Carlos, sí, no sé. Yo quería comentar que ciertamente es una ruptura, pero la ruptura depende de qué es el esquema o la estructura que se pretende romper. Y no olvidemos que arte y artistas están insertos en sistemas de clase social y juegos o rejuegos de poder. Es decir, hay quien manda, hay quien controla, hay quien es mandado y hay quien es controlado. Y dentro de eso es que también yo siento pues que no nos llamemos engaños. El arte es parte de un sistema, o los artistas y su producción son partes de un sistema social y político que tiene una forma muy particular en donde nosotros vivimos, en este país o en el mundo occidental. En otros mundos y en otras épocas fue distinto o funciona de otras maneras. Entonces hay que tener, siento yo, conciencia de esa historia y la posibilidad de acceder a otros mundos desde el conocimiento o de la creatividad del artista. Sí, bien, yo que soy artista, no muy prolífico porque también soy profesor y trabajo dentro de un sistema académico en la Universidad de Panamá, una discusión que tenemos a menudo, justamente anoche conversaba con el doctor Fajardo al respecto, es ¿qué hacemos en la Escuela de Artes Visuales para formar artistas? O sea, ¿cómo se forma un artista? Primero hay que entender que en el arte no hay ese concepto de idoneidad, ¿no? No hay un colegiado de artistas que te otorga el derecho a ser artista. Eso
básicamente en la práctica quien dice que es un artista es considerado como tal. Pero en el ámbito académico tenemos la obligación de algún modo entrenar, enseñar, habilitar al estudiante para que se mueva dentro de ese mundo del arte del que estamos hablando. Una de las cosas, la relación del arte con la sociedad ha cambiado, ¿no? Hace un siglo había otro tipo de relación y eso ha ido cambiando. Una de las funciones que yo pienso que tenemos como para educar artistas, para formar artistas, es ayudarlos a establecer una relación viable con la sociedad. Pues, esa es la pregunta, si eso se puede hacer, ¿no? No hay un reglamento, no hay un manual para el artista. El artista tiene que generar su ruptura y individualmente. Hay que ver que el arte hasta el siglo XIV, siglo XV, era casi siempre una cuestión colectiva. Y el artista como individuo, generador, creador, etcétera, es un concepto que nos viene más bien del Renacimiento. Claro, ¿no? es decir, a eso voy también, ¿no? Es esa búsqueda del individuo o personal o de la ruptura. Por ejemplo, ahora existe en Panamá y en todas partes del mundo muchísimos talleres literarios, por ejemplo, que enseñan a la gente a escribir, a ser escritores, por ejemplo. Pero eso es una búsqueda también muy personal, tremendamente personal, ese proceso de ruptura. En un taller literario podríamos o podemos aprender algunas técnicas de cómo escribir un cuento, una novela, un poema, pero lo esencial es la búsqueda personal, individual, de querer o de poder o pretender o sencillamente escribir, sin llamarse, entre comillas, escritor o escritora. Es esa búsqueda personal. Personal, pero siempre se nos olvida que el artista, cuando está buscando personalmente, se sienta y escribe, ya sea un escritor o un pintor o un artista de cualquier tipo, uno mismo, ¿no? Uno, sí, es personal, es un proceso que viene después de toda una serie de relaciones con el mundo. Esas relaciones con el mundo tienen que entran dentro de ese estudio, dentro de ese cuarto donde está sentado escribiendo. Ese mundo está ahí. O sea, no es la búsqueda personal del genio solo, que me parece que a veces el tema colectivo a veces se confunde. Uno tiene que trabajar solo, pero el solo viene después de toda una serie de trabajo colectivo. Claro, es decir, pero esa es una relación, ¿no? El solo. Pero es importante, es fundamental, es clave. Claro. En tu experiencia personal como curadora, O sea, crítica el artista de arte, es un vampiro. ¿cómo así? Bueno, un vampiro. Entonces estamos llenos de vampiros. No, y son fascinantes los vampiros, ahora están de moda además, pero es un vampiro. Claro. Y hay que entenderlo así. Muchas veces efectivamente se habla de la explotación del artista, que es cómo explota personas, agentes, ¿no? El lado exótico o porno exótico, como lo llama Humberto, del arte, ¿no? De cómo usan a la miseria de gente para después llevarlo al museo limpio y aséptico. Ah, perfecto. Es decir, eso me gusta, el artista es un vampiro. Es decir, en tu experiencia, Rafael, como profesor de arte, ¿te has encontrado muchos estudiantes así, que piensan así como vampiros o se sienten como vampiros? No tanto, el punto es que el artista se nutre de lo que tiene a su alcance. O sea, no puede buscar cosas que no tienen que ver con su experiencia, ¿no? Entonces... su experiencia, ¿sabes? La experiencia es el mundo. Sí, o sea, y cada individuo tiene una experiencia individual, por así decirlo. Y se nutre de las cosas, las instituciones y las personas que tiene a su alrededor. Eso es lo que, digamos, no es la palabra canaliza, pero lo que lo lleva a producir lo que llamamos la obra, ¿no?
Yo creo que ese es un punto también muy interesante, es decir, ser artista, esa idea muy buena, me gusta, de ser vampiro, exactamente. Pero al fin y al cabo es un vampiro también que está sometido, ¿verdad?, a la noche, ¿verdad?, o al día, ¿verdad? Sí. Es un vampiro que también reconoce los límites de su poder. Y a eso quisiera conectar con lo que dijo Carlos, que es una palabra muy importante, el poder. En esta compleja relación de arte y del campo artístico, ¿verdad? El poder y el poder de seducción, que es fundamental para los vampiros y para los artistas y para el mundo, ¿no? El poder de seducción es clave en el arte de todos los tiempos. El poder de seducción. Sí. Es decir, cuando te refieres al poder de seducción, Carlos, yo no sé, cuando te referías al poder, ¿a qué te referías concretamente? Yo me refería al ejercicio del poder como control. Claro. Pero estamos hablando de lo mismo, porque la seducción es una forma de ejercer algún nivel de control sobre tu entorno de una manera amable, ¿no? Amable o no tan amable, depende Bueno, de tus estrategias. Pero el punto, sin embargo, creo que es que aparte del poder del artista, está la sensibilidad que nos da un poder a todos los consumidores del arte o los que nos vemos expuestos a una obra de arte para poder decir o responder a ella, ¿no? Entonces está la sensibilidad, que es un poder colectivo, para retomar lo que muy antiguo, ¿no?, de la cultura, pero está también el ejercicio. La sed de belleza, cuando dices sensibilidad, ¿qué quiere decir? O sea, la capacidad de usar nuestros sentidos para acceder. Bien, muchas gracias. Aquí terminamos la primera parte, 2 minutos de pausa y seguimos en la segunda parte. Proceso de admisión 2016. Fase 1. Inscripción al proceso de admisión y entrega de documentos del 1 de julio al 30 de octubre de 2015. Pasos para la inscripción vía web. Paso 1. Entrega de documentos. Debes dirigirte a la oficina de admisión de la facultad elegida como primera opción y entregar 2 certificados de 10º y 11º grado, 3 fotos tamaño carnet, 2 copias de cédula o certificado de nacimiento. Paso 2. Entrevista con el psicólogo. Debes dirigirte a la oficina del psicólogo o psicóloga de tu primera opción para recibir instrucciones. Paso 3. Pago de inscripción. Debes pagar 30 balboas de inscripción en la caja de la facultad con autorización del coordinador de admisión. Paso 4. Inscripción en la página web. Entra a la página web de la Universidad de Panamá, www.up.ac.pa, y haz clic en fase de admisión. Coloca tu número de inscripción dado por el cajero. Selecciona la facultad, centro regional, extensión o anexo donde hiciste el pago de tu inscripción y luego completa el formulario de admisión. Paso 5. Ingresa tu correo electrónico. Digite su cuenta de correo electrónico personal, donde pueda recibir información importante que le enviará a la universidad. Paso 6. Entrega de documentos y retiro del boletín informativo o temario. Imprimir y entregar en las oficinas de admisión de la facultad, centro regional o extensión docente una copia del calendario de aplicación de sus pruebas, 2 copias de recibo de pago, retirar el boletín informativo e instructivo o temario para las pruebas del área científica, la Facultad de Derecho o Facultad de Administración Pública. Fase 2. Aplicación de pruebas. Del 1 de julio al 30 de octubre de 2015. Paso 1. Aplicación de pruebas. Capacidades académicas. Sábado 14 de noviembre de 2015. Paso 2. Aplicación de pruebas. Conocimientos generales. Sábado 21 de noviembre de 2015. Fase 3. Entrega de resultados. Del 7 al 11 de diciembre de 2015. Universidad de Panamá. Universidad 100% acreditada. Flashdin. Flashdin.
Estamos de vuelta en Conversaciones con la Universidad y antes de comenzar me gustaría presentar al vicerrector de Asuntos Estudiantiles, Elvis Barnes, quien nos acompaña en esta actividad organizada por la Universidad de Panamá. Gracias, profesora. Gracias. Y efectivamente también se nos ha unido en el programa El Spalding, ¿verdad? Artista y ecóloga cultural. Y me gustaría comenzar precisamente con ella, porque en nuestra segunda parte nos interesa mucho conectar con el tema de la educación del arte, ¿verdad? Tú has escuchado lo que hemos conversado en la primera parte. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves todo esto? A ver, ¿quién puede ser artista y todo esto? A ver. Me parecen válidas todos los comentarios que han surgido en la conversación. Pero dos cosas me vienen a la mente y una de las que he observado pues en años de estudiar qué pasa en el entorno artístico, qué pasa con los artistas, cómo puedo yo definirme como artista en diferentes rubros del mundos, y la insistencia creo que es como la clave. Siempre que lo que hablaban de conectar con uno mismo y de insistir en tu obra, insistir en lo que tú haces, insistir en tu investigación, eso a la larga se nota. Todos los artistas buenos que ya son reconocidos, han sido reconocidos en un principio o son descubiertos después, tienen una trayectoria o se nota una insistencia en su trabajo, una consistencia. Y a veces hay cosas que en el mundo del arte no van a probar en ese momento, que no están de moda, porque el mundo del arte va mucho por moda, pero años después, como que la insistencia del artista ya, entonces uno como que se acostumbra, es una cosa como de aprendizaje, de hecho. Como que un artista te está proyectando algo, te está mostrando algo y tú no lo crees hasta que ya te acostumbras a verlo y es como, ok, entendí su mensaje, es brillante. Entonces eso es una de las cosas que me parece clave para ser artista o para definir el arte. Y lo otro es como un comentario sobre lo de la ruptura, que yo siento que no es... La ruptura es como, a mí me suena como un poco violento o como un poco confrontativo, y sí que el arte hace eso, pero también siento que el arte crea un espacio de tiempo, un momento para reconsiderar las cosas. Entonces, cuando tú ves una buena obra de arte que te evoca la sensibilidad o que te mueve, es porque te ha tocado algo, ha reflejado algo que tú ves y lo ves de otra manera distinta. Por eso te hace como parar y pensar. Entonces, es como espacio para reconsiderar, me gusta más como a mí. Pues como consumidora de arte en ese momento, hablaste por un lado del artista y pusiste del otro lado, que me parece importante. Lo de que es el arte, ¿no? El que usa el arte es tan importante, porque el trabajo de interpretación es un trabajo activo, es un trabajo artístico también. Es decir, tú interpretas algo, bueno, en el mundo de la música se ve muy claramente, los intérpretes son importantísimos. ¿Por qué no se considera al público intérprete también? Es la misma cosa. El intérprete de una sinfonía de Beethoven es muy distinto uno que otro. Ya sabemos, un violinista o un pianista X tiene su personal interpretación y es una interpretación artística. Y de esa manera todos los que usan el arte, nosotros, los consumidores, tenemos que reinventar eso que estamos viendo
para nosotros, ¿no? Y ese espacio del que tú hablas es un espacio creativo. Tiene esa doble, diríamos, función, espacio creativo y ruptura. Yo creo que podríamos coincidir en esos dos aspectos. Y efectivamente, vamos a pasar al tema de la educación en el arte. Y para eso hemos invitado aquí también a a estudiantes del José Dolores Moscote. ¿De qué clase son ustedes? ¿De él? Sí. Bachiller en turismo. Bachiller en turismo. Ustedes seguramente han preparado algunas preguntas, ¿verdad? Para Adrián. Y me gustaría que ustedes hoy día comenzaran preguntando. A ver, ¿cómo intervienen ustedes con qué pregunta? A ver, sí. Bueno, yo quisiera hacer alguna pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo puede influenciar el arte hacia los jóvenes hoy en día? El arte es joven, como pienso yo, por naturaleza. Es decir, la forma de pensar es una forma fresca de pensar. Pienso que el arte es como un instrumento o la manera, me gusta más usar como la manera artística de pensar, una manera imaginativa o creativa o crítica. O sea, es fundamental. El arte como forma de pensar, o sea, incorporar, aparte de tu manera racional, lógica de pensar, o esa otra manera que siempre busca otra forma de ver las cosas, que siempre le mira a la distancia o se mete a cuestionar lo que está viviendo y lo que está haciendo y lo que le están enseñando. Ok, gracias. Otra pregunta de algún estudiante del José Dolores Moscote o del público en general. ¿Qué otra pregunta tiene? Sí, acá. ¿Que ser un artista conlleva una salida de los malos hábitos? Por suerte. De los malos hábitos, eso es una bonita pregunta. Los malos ¿Qué hábitos. son los malos hábitos? Cuando andan en las drogas, en pandillas y así. Ay. No creo. No creo que eso sea el fin del arte. Sin embargo, una persona pensante, que pienso que son los artistas, o la manera de pensar artística, uno piensa, es la manera crítica de pensar. Cuando tú te pones en una posición nuevamente de pensar las cosas de manera distinta, ves tu vida y ves si quieres ir para acá o para allá. Es decir, si conscientemente estás más despierto para escoger qué quieres hacer. Así que en ese sentido, digamos, el arte puede servir, o la manera de hacer y de pensar de manera artística te puede ayudar a decidir de manera mucho más inteligente lo que quieres hacer. Gracias. Yo sí pienso que los malos hábitos vienen también de a veces tener una falta de salidas expresivas o una falta de otro estilo de vida, otras alternativas. Puede ser, claro. Entonces, hay famosos artistas llenos de dinero y llenos de posibilidades que usaban todas las drogas del mundo. O sea, que no es necesariamente ese el camino. O sea, Sí. es decir, usar el arte de una manera, pensarlo de una manera romántica, me parece que también lo limita, ¿no? Es decir, es cierto, es una consideración. Yo me alegro que hayas dicho que no, porque es una decisión individual y me encanta la respuesta que has dado, pero sí siento que es válido también decir que tener una salida expresiva, ya sea deporte, ya sea lo que sea, algo que pueda ayudarte a sacar tus demonios de adentro, te va a ayudar a ser una mejor persona y a aliviar tus Sin hábitos, duda. y el arte es una de esas salidas. Acá. Un comentario sobre eso de la cuestión de la decisión personal. Las posibilidades que hay en un mundo como el que tenemos, que es tan desigual, no le dejan mucho chance a la gente para que decida nada. Y las condiciones en que se dan socialmente también para que esa expresión se pueda canalizar artísticamente, tienen mucho que ver con las posibilidades de la gente. El ejemplo que se me ocurre más fácil es el del sistema ese de orquestas que tiene Venezuela, donde tienen 150 orquestas juveniles y tienen más de 400.000 músicos en todo el país. Gente que sale del campo, gente que sale de la favela, gente que sale del gueto, y que encuentra una expresión artística posible a través del arte,
y son gente de primer nivel que está llegando a salas de espectáculos en todo el mundo, pero se necesita eso. Esa base es sumamente importante. Yo no creo que haya decisiones personales en mucha de la gente, lamentablemente en América Latina, no creo que haya decisiones personales, están completamente condicionados. Y sobre un poco la dominación del mercado en todo este asunto del arte, quisiera referirme a un autor que es favorito de Adriana, un escritor que se llama Michel Houellebecq, que escribió hace poco una novela que se llama El mapa del territorio, donde hace una crítica del mundo del arte contemporáneo, precisamente donde el mapa es más importante que el territorio, es decir, cualquier cosa que se presente como espectáculo es más importante que la realidad. Y esa pareciera ser la lógica que impera ahora. Las grandes fortunas, los grandes millonarios son los que acuden a las exposiciones de arte, son los que empiezan a armar todas esas colecciones y le van diciendo a la gente qué es lo que es. Y nosotros seguimos a través del mundo del espectáculo, ese sí ya de los medios de publicidad, un poco de las narices que nos llevan a qué es lo que tenemos que aceptar como bueno y qué es lo que tenemos que... Por eso el trabajo de los curadores, especialmente si son independientes, como Adriana, es tan importante. Gracias. Gracias por el comentario, estimado Uribe, Álvaro. El asunto es precisamente conectar ahora la cuestión del arte con la educación del arte, ¿verdad? En esta segunda parte. Y no sé si, gracias, hay otro estudiante del Moscote que quiera hacernos una pregunta. Por ejemplo, aquí hay otro. Aquí hay, sí. Buenos días. Nosotros tuvimos una duda en el salón de clase cuando el señor fue, que es que si un buen artista basa sus obras en lo que es sus hechos de vida o en pensamientos. En las dos cosas, pero muchos críticos están en contra de buscar la biografía del artista y buscar en ella pistas para la obra, porque piensan que se van en el bochinche y en cosas que no, en el morbo y cosas que no tienen, que deben verse solamente en la obra, ¿no? Y es una buena pregunta por eso. Claro que tiene que ver, pero ¿cómo? ¿Cuánto tiene que ver? Entonces ahí hay un problema, ¿no? Que a veces que hay gente que sobreinterpreta la vida del artista buscando pistas para ver la obra, eso que vivió. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Venga. No, aquí hay un comentario, Rafael. Sí. La obra del artista proviene de su experiencia. Y si no proviene de su experiencia, generalmente no funciona. Lo que dice Adriana es cierto, porque también es cierto porque cuando uno ve la obra, uno solo ve la obra, lo que hay en ella, en eso consiste, ¿no? Y no se deben extrapolar cosas que no están dentro de la obra en sí. Pero, y esto lo digo en base a mi experiencia como profesor, la producción de la obra debe ser honesta. Y para que sea honesta tiene que provenir del que la produce, del artista, llamémoslo artista, y de su experiencia. Si empieza a trabajar en base a cosas que no son de él, que no son de su experiencia, entonces la obra conlleva un elemento de falsedad. Eso es algo que habría que explicar más a fondo, ¿no? Pero proviene de la experiencia. Proviene de la experiencia. Sí, profesor, aquí. Me parece que habiendo a lo largo de la historia tenido artistas en este país y algunos con mucha influencia, a mí me cuesta trabajo pensar por qué nosotros no hemos tenido la capacidad de establecer una currícula menos rígida que la que se tiene en la educación panameña,
que seguramente nos hace perder mucha gente con posibilidades, porque ese es parte del asunto. La gente también tiene que tener oportunidades y tengo la impresión que la educación no se las está dando. Es muy difícil que con una educación estructurada como la que tenemos nosotros, de una currícula de 14 materias, donde quieren meterle una cantidad de conocimiento a los muchachos en un periodo determinado, que los maestros están forzados a trabajar con un programa específico y todo el mundo tiene que alinearse. O sea, seguramente artistas se pierden allí, porque también el artista tiene que entrenarse, tiene que prepararse, tiene que tener algún nivel de conocimiento, algún nivel de información. Entonces, en países como los nuestros, con esta estructura curricular tan rígida, tan de camisa de fuerza, evidentemente que nosotros, la pregunta que yo siempre me hago es, con tanta experiencia acumulada y eso se reitera y se dice, ¿cómo es que nosotros como sociedad no logramos entender que esto tiene que ser distinto? Interesante la observación, Adrián. Es fundamental. Y así, dejarla así como una pregunta, casi retórica, porque sabiendo todos en el fondo que esto tiene que cambiar, no cambia, porque es más conveniente que no cambie, porque las estructuras están así para como dice Álvaro, que para que le convenga a unos pocos. Y es muy simple decirlo de esa manera, por supuesto, todos somos cómplices de alguna manera. Yo creo que a la vez también, a pesar de que, como dice Álvaro y como dice usted, efectivamente las cosas están tan difíciles de cambiar y está tan condicionado todo, todos tenemos una agencia, todos tenemos una posibilidad de pensar un poco distintos, de salir un poco, de alguna manera. Es decir, no somos robots. Y me niego a pensar eso. Sí, ahí el profesor acá, por favor. Buenos días. Personalmente yo creo que en el trasfondo de este tema hay algo que discutimos muy poco. La estructura del lenguaje y del conocimiento, ¿no? Si nosotros revisamos la tradición occidental, ¿no? Hay dos situaciones en el arte, el aspecto, digamos, racional y el aspecto de la sensibilidad. En nuestra tradición occidental hay una quiebra, o sea, nuestro tipo de lenguaje, la producción del razonamiento científico, lógico, establece una ruptura entre sensibilidad y razón, pero esto en realidad no existe. En base a esto, nosotros podríamos seguir una pista a todos los niveles, en el campo de la educación, en la historia del arte, en la propia práctica del arte. Por ejemplo, en el mundo griego, el concepto de arte que nosotros manejamos es inexistente, ¿no? Platón habla de la idea como algo que se debe alcanzar y en ese sentido el arte es, entre comillas, idealista. Pero Aristóteles propone a través de su poiesis el proceso como base de la práctica artística. Y en esa lucha, en esos dos extremos, está toda la historia del arte. El concepto de genio que se mencionó aquí es reciente, es del siglo XVII, y debemos buscar su base en Kant. Entonces la práctica del arte no es algo tan abstracto, tan al azar. Tiene una lógica y pienso que el punto principal aquí es que el arte no es irracional, porque a veces podemos pensar en oponerlo a la razón. Entonces el problema del arte hoy en día realmente son los mecanismos epistemológicos por los cuales abordamos algo que ha sido excluido de la tradición del pensamiento occidental. Y en ese camino debe seguir la discusión y pienso yo que, así como habló nuestro vicerrector, uno de los problemas de la educación para abordar ese asunto es muy simple. Necesitamos una determinada madurez para entender ciertas cosas. No la hemos alcanzado. No nos preocupamos por eso. A veces somos excesivamente políticos, nos preocupamos por las cosas que no debemos preocuparnos. Un ejemplo práctico, con todo el derecho que tienen los jugadores de fútbol, muy bien, $20,000, perfecto. Pero ¿qué pasó con los demás? ¿Y qué pasó con los problemas del país? La ecología, por mi casa están devastando todos esos bosques. Yo vivo por ahí por Condado del Rey, todos esos bosques que antes estaban intactos, los están devastando. Problemas de agua aquí y allá, esas cosas no se discuten. Entonces pienso que el arte, como otras cosas, y en eso tienes mucha razón, Adrián, el arte no es solo el mundo del arte. El arte es el pensamiento diferente. Pero este pensamiento diferente es más exigente que el otro. Ese es nuestro reto. Interesante. Gracias. Adrián. Está muy maravilloso, gracias. Gracias, Roberto. Bueno, ¿alguna otra preguntita por ahí? ¿Un comentario? Es que me gustaría, sí,
Exactamente, profesor. Hablar de arte es hacer una crisis existencial. Me pregunto de qué arte estamos nosotros conversando aquí. Porque cuando tengo que enseñar arte a mis estudiantes, el imaginario de ellos les es difícil concebirlo. Pero si yo les menciono a ellos los Beachers, los combos, los salvajes del ritmo y la cachamba, enseguida se motivan. Pero si yo le hablo de William Faulkner, yo les hablo de Truman Capote, la literatura para ellos abstracción total. Entonces, usted utilizó un concepto ahorita, dice, si hablamos de la música, la filarmónica, la música que escuchan hoy los jóvenes, ¿dónde la ponemos en este debate sobre el arte? Centro. Es que creo que tenemos que tocar ese tema para hacer la dialéctica, y el profesor Fajardo tiene un artículo excelente que nos lleva a reflexionar dentro del punto de vista de la semiótica. Ya el arte per se tiene un tema y un rema, como nos enseñaba hace poco la profesora Mariluz de Cuba, y eso creo que nos cuesta trabajo hacerlo. Así es, profesora. Muchísimas Tiene toda la gracias. razón. Muchas gracias. Gracias, profesora. Es decir, precisamente estamos conectando, ¿verdad? Sí. Y me gustaría efectivamente hacer hincapié en eso, ¿verdad? En lo que dijo el profesor, si no me equivoco, Fajardo, ¿verdad? Y lo que dijo el profesor Barnes, ¿verdad? ¿Cómo lograr pensar diferente? Esa es una gran pregunta. Y yo creo que lograr pensar diferente, actuar diferente, el arte, la educación artística nos puede ayudar mucho. Es decir, tú dijiste, vamos a dejarlo ahí sin comentario, ¿verdad? Y yo comprendo muy bien la intención, pero yo creo que uno de los grandes retos de Panamá en el siglo XXI es precisamente hacer comprender en la estructura educativa que el arte no pertenece a una materia. A una materia. No sé si coincidimos. No sé si coincidimos, que el arte está en todo y que lo podemos utilizar en todo y para todo. Que ese para mí es un gran reto en el siglo XXI. No sé si aquí nuestros invitados en conversaciones con la universidad pueden coincidir conmigo en este punto. No sé. Hay que recordar que el arte en la educación no se trata solamente de formar artistas, se trata también de desarrollar y formar sensibilidad, etcétera, etcétera. Definitivamente que la formación científica, tecnológica es importante, pero hay ese debate ahora de que la formación humanística se le está quitando espacio, ¿no? Lo que hablaba la profesora con respecto a algunos gustos musicales, ¿no? Ese es un gran reto, ¿no? La educación artística era parte de la educación sin discusión hasta hace poco. O sea, yo recibí una formación donde había un alto grado de formación artística. En el Instituto Nacional se daban clases de arte por artistas muy conocidos, etcétera. Y no había un cuestionamiento de que para qué servía eso. Servía para desarrollar sensibilidad, para desarrollar un conocimiento, un cierto tipo de relación con el mundo, ¿no? Y realmente la pregunta, ¿para qué sirve el arte? Se responde, imagínense un mundo sin arte, independientemente de que hablemos de arte a un alto nivel o bajo nivel, etcétera. El arte está en todas las actividades humanas, es cierto. El arte, la ciencia, el pensamiento religioso, siempre todo está ahí, ¿no? El arte es una de las cosas que nos hace humanos, ¿no? Es decir, el arte es algo que nos hace humanos, es decir, y si se entiende esto, que nos hace humanos el arte, en la educación, por ejemplo, yo quisiera preguntarle a los estudiantes del Moscote, ¿ustedes tienen educación artística en el José Dolores Moscote? ¿Cuántas horas? Nosotros dimos Bellas Artes hasta cuarto año. ¿Hasta cuarto año? Ajá, dábamos 1 hora o 2 horas, creo. ¿A la semana? ¿Y ahora qué dan? ¿No dan? No. No dan. Bien, ese es un reto. Es un reto en el siglo XXI. Y para cerrar, Adrián, ¿eres tú optimista que se pueda asumir ese reto para el siglo XXI en Panamá?
Hay que seguir todos los días, ¿no? Tratando y pensando sobre ese reto y concretamente sobre nuestra estructura de pensamiento. Todo a ese nivel hay que pensar, al nivel de cómo nos comunicamos y cómo estamos pensando y qué actitud tenemos todos los días. Muy bien. Aquí quisiera dar por terminado Conversaciones con la Universidad y por favor un gran aplauso, un bonito aplauso a nuestra invitada de hoy.